Simnetics Chile presenta Sesión Futuro, un espacio de conversación y reflexión acerca del futuro que surge. Bueno, bienvenido a todos y todas. Estamos en una nueva sesión de futuro. Esta vez vamos a conversar respecto del futuro de las organizaciones y la transición a una estrategia de negocio sostenible, sustentable. Entonces, nos empezamos a hacer varias preguntas. ¿Cómo logramos que la reactivación económica sea sostenible y sustentable, valga la redundancia? ¿Cuál es el rol del empresariado y los empresarios en la construcción de estrategias de impacto? ¿Por qué generar valor compartido? Bueno, estas y otras preguntas son las que compartiremos a continuación con Marina Hermosilla. Marina es directora ejecutiva de CLG Chile, y con Ignacio Cruz, que Ignacio es director de Simnetics y es ex director ejecutivo de Techo. Muy buenos días a todos. Lo que vamos a hacer ahora es ver primero una presentación de Marina y luego una de Ignacio, y a partir de entonces vamos a dar espacio para que hagan las preguntas, que si quieren las pueden ir escribiendo en el chat mientras van corriendo las presentaciones. Buen día, Marina, gracias. A ver, es un tema interesantísimo y además ha ido tomando mucho vuelo en el último tiempo. Yo diría, especialmente a partir del 2015, después de la firma del Acuerdo de París y el acuerdo sobre los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Ambos fueron en el 2015 un hito, ¿no? en los acuerdos alrededor de la humanidad. ¿Qué es lo que estamos pensando cuando hablamos de ASG? Ambiental, social, y G es de gobierno corporativo, y se entiende cuando la empresa es capaz de abordar un modelo de negocio que incorpora de manera equilibrada los aspectos sociales, ambientales y económicos, pero además es capaz de darle una gobernanza que asegura que estos valores y estos lineamientos se materialicen. Perdón, me distraje porque me salió un mensaje de que alguien está en la sala de reuniones, pero me imagino que no soy yo la que en la sala de espera, me imagino que no soy yo quien tiene que darle acceso. Bueno, entonces, cuando la empresa es capaz de integrar estas tres variables de manera equilibrada y darle una gobernanza que se haga cargo de que esto efectivamente suceda, es cuando hablamos de una empresa que tiene ASG o variables de ASG o en inglés ESG, finalmente es lo mismo, ¿no? Pero esto no ha sido así siempre. Desde a principios del siglo pasado, esta foto es de 1932, me imagino que todos la han visto alguna vez, ¿no? Es una foto muy famosa, y nos muestra cuál era el estándar de seguridad laboral o seguridad y salud ocupacional, como le llamamos en estos tiempos, de los trabajadores. Y en los últimos 100 años esto ha ido cambiando radicalmente, porque la sociedad ha ido cambiando, porque nosotros todos hemos ido cambiando, y por lo tanto la empresa es como parte integrante de la sociedad, se hace cargo de esos cambios, ¿no? Desde el 1913 al 2015 hay una disminución de la mortalidad en los trabajadores, medido por cada 100.000 habitantes, de 61 a 3,2, es decir, salvaje, ¿no? Eso no es casualidad, eso tiene que ver con medidas que se toman. Hoy día es inaceptable que se muera un trabajador en faena. Cuando se muere un trabajador en la faena, el gerente general tiene que salir a dar explicaciones, y probablemente le pega también en su bono, ¿no? Porque hoy día es parte del core de la empresa, mirar el tema, al menos de los stakeholders internos de la seguridad y salud ocupacionales, como el DESDE, ¿no? Ahora, tenemos nuestra versión local. Este es una publicidad de Cemento Volpaico, de hace, no sé, unos 50 años atrás, y si ustedes se fijan, el señor ahí está a cabeza pelada. La versión local posterior, la actual, tiene su casco, ¿no? Los índices hoy día ya se reflejan no solo en los índices, estas mejoras, sino también en la publicidad, en cómo las empresas comunican y se muestran. También, y no solo en seguridad y salud ocupacional, también vemos esto
a principios o a mediados del siglo pasado, que una empresa tirara humo o mostrar una chimenea era parte de lo que se consideraba progreso. ¿Ah? El progreso se mostraba así. Y nuestra versión local, nuevamente, aquí lo vamos a ver, no sé por qué no, de repente, no, ay, no pasa, uf, de repente pasa todo junto ya, ok. Bueno, nuestra versión local, tenemos aquí el logo de Cemento Melón, de hace unos 50 años atrás también, era una chimenea humeante. La versión actual del Cemento Melón, por supuesto, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ha cambiado. Y esto estaba acompañado de toda una estructura de pensamiento basado en este señor que fue muy famoso y en Chile lo conocemos muy bien, ¿no? Él después fue catedrático de la Universidad de Chicago durante muchos años y nuestros economistas famosos de los Chicago Boys fueron parte de su alumno. En 1970 él publicó esto en el New York Times. La única o la responsabilidad social de los negocios es aumentar las utilidades. Y las utilidades pensando en los accionistas, ¿no? Los accionistas. Eso era lo que se promovía, no en 1930, en 1970, la única responsabilidad social de las empresas era para él y para muchos de sus seguidores aumentar las utilidades de los accionistas. Había, por supuesto, otras corrientes, ¿no? La keynesiana, que finalmente fue la que se impuso en el mundo, no en Chile, pero en el mundo. Pero esto fue, sin duda, parte importante del sustento ideológico detrás del cual se basó toda la responsabilidad social de la empresa en términos de aumentar utilidades sin ninguna otra consideración. Pero hoy día estamos pasando del capitalismo de los accionistas al capitalismo de los públicos de interés, al capitalismo de los stakeholders, como le llaman. Este es un llamado que hace hoy día muchos de los grandes líderes mundiales, pero especialmente ha sido abordado en el World Economic Forum. Y el presidente y fundador del World Economic Forum y el chairman de el Consejo de Administración de Negocios, plantean que existe un consenso emergente. Ellos se hacen cargo de algo que está sucediendo en la sociedad, no es algo que ellos estén inventando, un consenso emergente entre las empresas de que el valor de largo plazo está mucho mejor asegurado en la empresa cuando se hace cargo de todos sus stakeholders. Y ellos lo proponen. Aquí es cuando empiezan a fallar, ya sé lo que pasó, que esto tiene efectos, entonces entran más lento. Proponen 4 pilares. El ASG aquí se convierte en 4 pilares. Un pilar de gobernanza, que existe también, y yo se los mostraba antes en el típico triple bottom line o las 3. Uno de planeta, otro de people, las personas, y uno de prosperidad, que es el antiguo económico, ¿no? Así es como ellos lo basan, y esto está expresado así en un documento de este año que plantea metodologías para hacer un reporting de la creación de valor que sea consistente, material, etc. Es un paper muy interesante que sacó el World Economic Forum hace un poquito semanas atrás, preparado en colaboración con Deloitte, EY, KPMG y Price, para poder entonces abordar este desafío de una manera transparente y medible, porque esto tiene desafíos, ¿no? Medir el ESG es uno de los más grandes desafíos y lo que hoy día nos dificulta mucho comparar entre distintas performance de distintas empresas. La OECD en el Business and Finance Outlook del 2020 también, muy reciente,
nos dice que la expectativa respecto de integrar el ESG en el sistema financiero está creciendo a través de los inversionistas y de la sociedad, y dice además que esto está sucediendo con un énfasis en los temas de cambio climático. ¿Y por qué nos dice que esto está con énfasis en los temas de cambio climático? Y les voy a explicar un poquito por qué voy a ahondar en los temas de cambio climático, porque me parece que son tal vez hoy día el driver más importante, más relevante, más profundo y más significativo en lo que son los negocios. Barack Obama lo dijo hace un par de años atrás: somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo para abordarlo. Aquí no me voy a extender en los efectos que tiene el cambio climático en el mundo y en la sociedad y en las personas, pero sí les puedo resumir básicamente que el cambio climático es una amenaza hacia la humanidad, hacia nosotros como seres humanos, como sociedad, a lo que estamos acostumbrados. Es una amenaza a la paz mundial, es una amenaza a nuestro estándar y nuestro nivel de vida. El cambio climático no son pajaritos y ballenas, no son, perdonen que sea tan, que lo diga de una manera tan bruta, pero el cambio climático es un problema que nos afecta a la sociedad, a la humanidad, y por eso es tan importante abordarlo más allá de cualquier otra consideración. Y bueno, gracias al liderazgo de Obama entre el 2014 y el 2015 es que se firma el Acuerdo de París en 2015 y nos presenta una oportunidad de abordar el cambio climático de manera global, todos los países de acuerdo. Todos los países lo firman, sabemos hoy día que la salida de Estados Unidos está en veremos. El presidente Trump quiere sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Vamos a ver si eso sucede, porque finalmente la fecha en que hay que formalizar la salida es después de las elecciones, ahora de noviembre, así que vamos a ver qué pasa. Pero independientemente de lo que pasa con Estados Unidos, les voy a mostrar por qué es tan importante este acuerdo para los negocios. Lo que nos dice el Acuerdo de París es que vamos a mantener, y a eso nos comprometemos, la temperatura media global por debajo de los 2 grados Celsius respecto de los niveles preindustriales. Eso básicamente para fomentar la capacidad de adaptación y evitar que se amenace la producción de alimentos. Esto significa que tenemos que tener un balance de emisiones cero al 2050 y que cada 5 años los países se comprometen a entregar las nuevas metas. El 2020, porque el 2015 fue el acuerdo, el 2020 cada país debe entregar su estrategia al 2050 con sus nuevas metas, y estábamos en eso cuando aparece el informe del 1,5 a fines del 2018, el famoso informe del 1,5 del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que nos dice que 2 grados no es suficientemente seguro y que tenemos que asegurar 1,5 grados. Ahora, ¿cuál es y por eso lo pongo aquí en una, perdonen que esto no está apareciendo con la secuencia que yo había preparado, porque por alguna razón al subirlo al Zoom la cosa no funciona bien, se descuajeringó, pero lo que está en el círculo rojo es porque quiero destacar el tremendo instrumento que tiene esta herramienta, que es el Acuerdo de París. Y es que uno de los acuerdos es hacer que los flujos financieros sean consistentes con un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. ¿Qué significa que hacer que los flujos financieros? Significa que los países están instalando los arreglos institucionales y legales para incentivar y lograr que todos los flujos financieros públicos y privados a nivel global se alineen con la acción climática. Y eso es un instrumento tremendamente potente. Hoy día podemos ver que, aquí está, prácticamente hoy día más del 20%
es decir, en realidad el 22,3% de las emisiones globales de efecto invernadero está bajo algún sistema de precio al carbono, es decir, ya sea de impuestos o de sistemas de emisiones transables. Es una forma entonces de incorporar el precio al carbono en la economía y de esa manera dar las señales adecuadas para que las inversiones sean inversiones bajas en carbono. Por otro lado, la Unión Europea está ocupándose de hacer efectivo el Acuerdo de París, incorporándolo como cláusula en los tratados de libre comercio que está firmando. Lo incorporó en el Tratado de Libre Comercio que firmó con Japón a finales de 2018, lo incorporó en el Tratado de Libre Comercio que firmó con Canadá, también a fines de 2018, lo está incorporando en las conversaciones con China, lo incorporó en el Mercosur, en el Tratado del Mercosur, sí, a pesar de Bolsonaro, lo incorporó en el Tratado del Mercosur. Y eso es una de las razones que está hoy día poniendo en juego el Tratado de Libre Comercio del Mercosur con la Unión Europea. Ahí está, porque esto es una publicación muy reciente, septiembre de este año, en que los parlamentarios europeos están discutiendo si efectivamente el Tratado de Libre Comercio con Mercosur se está cumpliendo en función de esta cláusula ambiental. Y no contento con eso, la Unión Europea está hoy día desarrollando un impuesto al carbono en la frontera para todas las importaciones que la Unión Europea realice, de manera que evitar este dumping que se produce al tener ellos estándares de precio al carbono mucho más altos que otras economías. Por lo tanto, se decidió en enero de este año, cuando el Parlamento Europeo aprobó el European Green Deal, incorporar un carbon tax en la frontera. Eso fue incorporado después en las negociaciones para el plan de reactivación post-COVID en julio, a fines de julio, y el primer semestre del 2023 el Border Carbon Tax tiene que estar funcionando en la Unión Europea. Y ahí, by the way, ojo, el 30% de nuestras emisiones de CO2 se van en nuestras exportaciones. O sea, es algo que tenemos que revisar desde el punto de vista de las inversiones y de cómo hacemos empresas, porque si queremos ser parte de la cadena de suministro del siglo XXI, tenemos que ser capaces de generar productos bajos en carbono. Esto no es nuevo. Ya el 2017 The Economist tenía esta portada en que declaraba la muerte del motor de combustión interna. Enormes movimientos internacionales, esos movimientos sociales a nivel global que llaman al divestment. El divestment es este movimiento que invita a los inversionistas a retirar sus inversiones de activos intensivos en combustibles fósiles. Es un movimiento que ha sido tremendamente exitoso, especialmente después del 2015, esto partió del 2010, pero no tuvo mucha fuerza, sino hasta después del Acuerdo de París, a nivel global. Hoy día el divestment está funcionando. El 2018 Goldman Sachs planteó que alrededor del 60% del de-rating de la industria del carbón se debía al divestment, es decir, un movimiento muy, muy fuerte y que está impactando las decisiones de inversión. Y hoy día ya podemos ver, esto es reciente también, el 30 de junio, cómo el crecimiento de la generación a carbón ya no solo está disminuyendo, sino que no solo está aumentando menos, sino que además está disminuyendo significativamente. Esto es muy emblemático. Familia Rockefeller, que fueron los que grandes millonarios del mundo se hicieron gracias a la industria del petróleo, entonces tomó ya la decisión de retirar sus inversiones de activos de petróleo y carbón. ¿Y qué dicen los jóvenes de hoy, que son tal vez el gran driver de la economía del futuro? No tal vez, así es, porque van a ser los compradores del futuro y los tomadores de decisión del futuro.
podemos ver que los jóvenes entre 18 y 35 años, esta es una encuesta que se hizo en 186 países el año 2007, un tremendo esfuerzo para recoger la opinión de los jóvenes, muestra que casi el 50%, en ese momento, casi el 50% de los jóvenes mencionan el cambio climático y la destrucción de la naturaleza como los problemas más importantes que afectan al mundo hoy. Y no olvidemos que los jóvenes son más del 50% de la población del mundo hoy día. Y por supuesto, cada vez más, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Cuando miramos a los jóvenes, aquí tenemos un tremendo, importante liderazgo, ¿no? Greta Thunberg, que se hizo muy famosa el año pasado cuando llegó en velero a la cumbre de Nueva York. Cuando ella llegó a Nueva York el viernes siguiente, ¿se acuerdan que los viernes, no sé si se acuerdan, los viernes hacían estas manifestaciones estudiantiles? El viernes siguiente la llegada de Greta a Nueva York, en 2.233 ciudades alrededor del mundo salieron los jóvenes a manifestarse para hacer conciencia y pedir a los grandes decisores del mundo, tomadores de decisión, que abordaran el cambio climático. Fue nombrada Persona del Año por la revista Times. Y volvamos entonces al capitalismo de los stakeholders que les hablaba antes, un poco entendiendo o buscando entender si efectivamente esto está funcionando. Y aquí les puedo mostrar datos del MSCI, el ACWI ESG Leaders, que nos muestra en una serie desde el año 2007 hasta agosto del 2020, es decir, hasta el mes pasado, cómo el rendimiento en bolsa de los índices ESG Leaders comparado con el que no, a nivel global, tienen mejor rendimiento en bolsa. O sea, y ahí hay varios puntos más. No solo a nivel global, sino que cuando esto lo miramos en los mercados emergentes, esto es aún más significativo. Miren la diferencia, 130 a 207 puntos, es una tremenda diferencia. Efectivamente, en los mercados emergentes es muy significativa, y si lo miramos en China es aún más, de 191 a 246. No es tan así en Europa, mercados más consolidados, donde tal vez el ESG es más un estándar que un líder. La diferencia se produce en menor grado, pero también existe. Es decir, hoy día tenemos, y especialmente después del 2015, como les decía al principio, estas diferencias se han ido asentando en los mercados y se manifiestan en los rendimientos. Pero no solo hay rendimiento en bolsa, sino también hay retornos no monetarios. Este es un estudio del Fondo Monetario Internacional, en el cual participó también nuestro ex superintendente de AFP, Eric Parrado, y nos muestra que no solo hay rendimiento en bolsa mejores, sino que también retornos no monetarios. Y podemos ver que las empresas listadas en ESG, en el ACWI ESG, tienen menores emisiones de gas de efecto invernadero, menor consumo de agua y menor intensidad de energía. Por lo tanto, hay rendimiento monetario y no monetario de las empresas con buenos estándares en ESG. La participación de mercado ha aumentado significativamente. Miren también desde cuándo, especialmente aquí en los Estados Unidos, a pesar de lo que diga nuestro amigo Trump, el tamaño del mercado sostenible ha crecido significativamente, especialmente en los últimos años, 30% en comparación con 2016, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, como en Japón, y por lo tanto también a nivel global. La emisión de bonos verdes también se ha disparado en los últimos años. En Estados Unidos los fondos sustentables también, miren qué pasa ya en los últimos años. Y se ha visto también que en la crisis del coronavirus los líderes ESG también son más resilientes a esta situación de crisis que estamos viviendo. No sé si han visto esta publicidad que se desplegó a nivel global. Esta fotografía está tomada en Nueva York, en el Nasdaq,
donde se llama a hacer un reset de la economía. Toda esta tendencia que veníamos viendo de ESG, de incorporar las variables, los stakeholders, las variables comunitarias, ambientales, etcétera, en la estrategia de negocio, hoy día se están profundizando y han sido especialmente exitosas, y los llamados de los líderes internacionales en torno a abordar y hacer este reset de la economía están siendo muy significativos. Hay un grupo que se formó recién producto del COVID, que se llama Imperative 21, que llama a hacer este reset y generó esta campaña. Esto de una transmisión que se hizo ayer, una lámina que mostró J. Cohen Gilbert, el líder de esta campaña publicitaria, que llama a hacer el reset de la economía. Pero esto no son unos locos hippies que andan diciendo locuras, sino que está auspiciada y incorporando al World Economic Forum, al Nasdaq, a los grandes líderes internacionales, Kristalina Georgieva del FMI, etcétera, se han sumado a esto. Y el gran resumen, y esto está en la página del World Economic Forum, es el reset de la economía. Y dice, después de los estragos que causó el COVID-19, volver a poner al mundo en la senda del crecimiento sostenible, equitativo e inclusivo, va a requerir más que una recuperación global, va a requerir un gran reinicio, el Great Reset, que le llaman, de los sistemas económicos y sociales. Y para terminar, este dato que me pareció genial, no sé si conocen a Sir David Attenborough. Él es un gran comunicador y naturalista, la voz de varios de los documentales de la BBC y de muchos otros, de Netflix ahora último también. Estos últimos días sale como noticia de Record Guinness, el primer millón de seguidores una vez que él abre su cuenta en Instagram, supera, en 24 minutos tiene el primer millón de seguidores, superando a la Jennifer Aniston, que había sido el top hasta el momento, superando al Papa, a David Beckham y a otros grandes comunicadores de redes sociales. ¿Qué nos está diciendo? Que un señor de 94 años, que se ha dedicado la vida a hablar sobre la naturaleza, esté siendo hoy día breaking news, trending topic en redes sociales. Bueno, es tal vez un llamado de esperanza y una forma de mostrarnos que las cosas están cambiando. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Muchos datos muy reveladores, ¿eh? Bueno, ahora vamos con la presentación de Ignacio. Para esto, ahí. Les pido, solo para repetir dos cosas. Una, que se pongan su nombre, cliquean con el botón derecho para saber con quiénes estamos contando, y también vayan escribiendo desde ya sus preguntas, que vamos a dejar en un rato. Gracias, Ignacio. Estoy tratando de compartir aquí. Ahí voy. Perfecto. Bueno, hay varias coincidencias en la presentación de Marina con lo que voy a hablar acá, y no es raro porque tenemos una mirada coincidente en muchos aspectos de lo que está pasando y lo que tiene que pasar. Me interesa comentar hoy día qué es lo que entendemos por impacto positivo en el ecosistema, y una de las líneas que me parece más interesante de la evolución de la mirada hacia la sociedad y el cambio que tienen que hacer las empresas en su manera de mirar los negocios a raíz de la evolución de lo que decía Marina, el ESG, la mirada del ambiente, la sociedad y la gobernanza de los negocios,
para construir algo distinto. El mundo reclama, nos exige un cambio y lo está reclamando con mucha fuerza la sociedad en las calles, ¿no es cierto? El año pasado lo vivimos en Chile, lo vimos en Colombia, en Ecuador, en Francia, en el Líbano, en Inglaterra. Este año, incluso en medio de la pandemia, en Estados Unidos, la gente se manifiesta en la calle contra el racismo, ¿no es cierto? Y la violencia racial. La naturaleza nos muestra con tremenda violencia, vemos los incendios en Australia, en el Amazonas el año pasado, este año las sequías en California, son demostraciones de una violencia y un reclamo de cambio. Y todos estos fenómenos en conjunto lo que nos hacen es exigir un nivel de conciencia muy distinto. Necesitamos evolucionar en el nivel de conciencia respecto de lo que pasa en el mundo. Y nos desafían a reforzar la conexión con el territorio, la conexión con todos los stakeholders desde el territorio. Y eso es pasar del ego al eco, del egocentrismo al ecosistema, transformando el mundo de los negocios, pero no solo el mundo de los negocios. Tenemos que transformar la sociedad, tenemos que transformar nuestra forma de vivir, porque tenemos que hacer cambios que nos lleven a un nivel de conciencia distinto que nos permita cambiar nuestra forma de vivir, nuestras actitudes, nuestras acciones. En el mundo de la empresa estamos viendo, como mostraba Marina, muchos cambios. Y estos cambios se vienen produciendo, claro, desde los 70 o los 60 con la aparición del concepto de la responsabilidad social empresarial, probablemente un hito importante cuando John Elkington lanza el Triple Bottom Line en el año 94, lo toma el sistema B y le agrega el propósito, y en el 2012 dice, no queremos ser la mejor empresa del mundo, sino que las mejores empresas para el mundo. El aporte de Porter con el valor compartido, y en los últimos años hay varios que van generando nuevas formas de o miradas un poquito distintas, pero todas en el mismo sentido. La integración de los stakeholders, la preocupación ambiental, la preocupación social, y lo que me parece a mí más importante y que agrega un concepto un poquito distinto hoy día, es la visión de Transforming Capitalism del ego al eco de Otto Scharmer. Y tenemos todas esas señales de transformación y en los últimos tiempos se exacerban. Y aquí coincidimos con Marina, no sé por qué Friedman resultó ser tan importante en esta mirada de que solo las personas pueden tener responsabilidad a partir de la aparición del concepto de la responsabilidad social empresarial. Y hoy día estamos frente a lo que declara Otto Scharmer: nuestra sociedad debe pasar del sistema del eco a la economía del ecosistema, pasar de los silos del sistema del ego a la conciencia del ecosistema que considera a los demás e incluye el todo. El año pasado, el manifiesto de Davos, los grandes líderes hablando de que el propósito de las empresas es colaborar con todos sus stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido. Una empresa es más que una unidad económica generadora de riqueza, atiende aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto. El Business Roundtable y también el más grande fondo administrador de fondos de inversiones de Estados Unidos, BlackRock, en el cierre del año 2017, el CEO
de BlackRock hace el cierre del año en la Bolsa de Nueva York, hablando de la necesidad de que las empresas, si quieren ser sujetos de inversiones de capital, entonces deben preocuparse el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. Recientemente Axel Christensen, un chileno que estuvo a cargo de BlackRock en Chile por muchos años y hoy día está en Miami a cargo de BlackRock para Latinoamérica, en una entrevista de MOL vuelve a levantar el punto de esta preocupación por el medio ambiente, por la sociedad y por la gobernanza interna. ¿Cuál es nuestra mirada? A nosotros nos mueve la necesidad de crear valor en y desde los territorios, porque creemos que ahí es donde pasan las cosas, con nuestra convicción de que es posible crear valor social y económico sostenible en el largo plazo, armonizando las visiones diferentes de los diversos actores de un ecosistema. Esto es posible y lo queremos hacer una realidad. Hoy día las empresas necesitan generar impacto positivo y entendemos por impacto positivo la creación intencional de valor social y económico sostenible a largo plazo, en ecosistemas donde existan visiones que permitan colaborar conjuntamente, estableciendo un nuevo paradigma que construye un caso para la creación de valor sostenible. Las empresas han avanzado muchísimo en su relación con el ecosistema. Lo que veíamos en la historia de cómo avanza la responsabilidad social, vemos hoy día una empresa que se preocupa de relacionarse con cada uno de sus stakeholders y construir propuestas de valor compartido con cada uno de ellos. Y ahí hay mucha agregación de valor social y también valor ambiental. Hay muchas empresas hoy día comprometiéndose con ser carbono neutral, hay mucho avance en ese sentido. Sin embargo, y tomando el planteamiento de Otto Scharmer, de salirnos del ecosistema y pasar al ecosistema, aquí vemos una empresa en el centro y que está manejando su relación con sus stakeholders. Ok, eso es lo que pasa, pero debe ser capaz de salir de ese centro, mirar el ecosistema y entender que no son solo sus relaciones con cada uno de los stakeholders, sino que las relaciones entre ellos y mirar el ecosistema como una parte más, un actor más, un jugador más, no el centro del ecosistema, sino un actor más que contribuye a crear valor para ese ecosistema. Y en esa creación de valor para el ecosistema está también la maximización del valor para esa empresa. Y así el ecosistema crece en su conjunto y cada uno de ellos también. Y eso, como mostraba Marina, lo demuestran las estadísticas, que finalmente los mayores resultados, los mayores retornos los tienen las empresas que están en ese camino. Pero necesitamos pasar de un impacto aislado a un impacto positivo colectivo. Y para eso necesitamos vincularnos con el ecosistema y trabajar en el territorio. Para esto también proponemos abordar una metodología. Y esa metodología que proponemos, entonces, tiene estos 6 pasos, a donde partimos por reconocer el ecosistema, entender a todos quienes participan del ecosistema del que somos parte. En un segundo paso, escuchar y escuchar
hasta poder entender y conectar con cada uno de los actores del ecosistema y entender las relaciones que se producen al interior de ese ecosistema para descubrir cómo generar un propósito común entre todos los actores del ecosistema. Y desde ese propósito común, entonces, pasar a la construcción de una estrategia y desde esa estrategia generar los proyectos o iniciativas que vamos a planificar para después ir haciendo prototipos que vayan creando valor para el ecosistema. Pero esto no es fácil, claro. Y si no es tan fácil, proponemos de alguna manera, partamos de a poco, vamos de a uno, seleccionemos un stakeholder y hagamos el proceso con él, generemos ese proceso de acercarnos, de entenderlo, de escuchar, de crear confianza, de generar un diálogo horizontal, no desde una situación de poder, sino que de una situación de iguales que conversan para generar un propósito común y desde ese propósito común desarrollar proyectos de valor compartido. Y después de que lo hayamos hecho con uno, lo haremos con dos y pondremos tres en la mesa y vamos avanzando en la generación de valor para el ecosistema. Esa es nuestra mirada de lo que es el impacto positivo en el ecosistema y cómo creemos que hoy debemos movernos desde el ego al ecosistema y generar entonces un nuevo modelo, un capitalismo transformado, un capitalismo que sea para generar valor en el ecosistema y no valor para la empresa, y entendiendo valor para el ecosistema como las cosas que el ecosistema valora, y las cosas que el ecosistema valora entonces no es solo dinero, las personas valoramos muchas otras cosas y eso hay que ponerlo sobre la mesa y hacerlo primar en las decisiones tanto de negocios como de nuestro accionar en la sociedad. Eso es lo que quería compartir hoy, Alejandro, con todos ustedes. Muchas gracias, Ignacio. Muy buena presentación también. Bueno, acá ya pueden ir escribiendo sus preguntas, pero yo quiero partir con una pregunta para los dos en común. Porque hoy día cuando vemos estas cosas que fueron evolucionando, que los dos mostraron en el tiempo cómo fue evolucionando esto de la mirada de verdad inclusiva con todos los stakeholders, pasar del ego al eco, de los shareholders a los stakeholders, parece una cosa también que hoy día con lo que nos está sucediendo, crisis social, pandemia, crisis económica, pasa que nos devolvemos también en nuestro desarrollo. O sea, hoy día vemos que el desempleo viene subiendo, hay más pobreza, y sobre todo esto nos afecta a todos los países subdesarrollados, en mayor cantidad que los desarrollados. Entonces, también nos devolvemos en eso. ¿Ustedes creen que al final esto que nos está pasando en el mundo, en donde hay mayor conciencia por los conflictos sociales y también la pandemia nos recuerda que tenemos que cuidar más el medio ambiente, es una oportunidad al tomar más conciencia o se convierte en una amenaza dado que nos estamos devolviendo en los niveles de riqueza en donde los problemas se hacen más básicos? ¿Cómo ven ese balance? ¿Parto yo? Dale. Mira, Alejandro, yo creo que la respuesta es que no es o, sino y. Nos ayudan y también nos generan un problema. Nos ayudan a elevar nuestros niveles de conciencia, porque las disrupciones como esta nos muestran con mucha crudeza y con mucha fuerza las debilidades y falencias de nuestra sociedad y sus conductas.
llegando a tocar profundamente nuestras emociones. Vivimos situaciones tan violentas, tan duras, que tocan nuestras emociones, lo que gatilla que razonemos en torno a ellas, a sus causas, e impulsa la necesidad de resolverlas. Pero también nos genera mayores dificultades por cuanto nos baja el piso. El lugar desde el que tenemos que partir es más bajo. El problema crece y la brecha a resolver se agranda. Después de esta pandemia, habremos retrocedido cerca de 10 años en el camino de superación de la pobreza. Eso es un problema que creció. Sin duda que eso es una dificultad mayor. Pero qué lindo sería que eso se convirtiera en una tremenda oportunidad, un camino de unidad en nuestra sociedad en el que todos trabajamos juntos. Porque estas situaciones también ofrecen oportunidades y esas oportunidades debemos saber aprovecharlas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio. Creo que los niveles de conciencia se elevan en estas circunstancias. Creo que lo hemos visto, la cantidad de reflexiones y en uno mismo, ¿no? Y el desafío está en cómo ser capaces de responder a la urgencia sin dejar de tener la mirada puesta en el largo plazo. Porque tomar medidas rápidas, soluciones que aparecen tan a la mano, puede hipotecar y ser peor para lo que queremos construir a futuro. Yo creo que el gran desafío hoy día es cómo instalar en los tomadores de decisión que la solución no es la solución fácil. Por ahí se mostraba un meme dando vuelta que decía que para la recesión del 30 había que tomar una pala y cavar un hoyo, tomar una pala y cavar un hoyo, tomar una pala y cavar un hoyo. Hoy día el meme dice, hay que tomar una pala, cavar un hoyo y plantar un árbol, tomar una pala, cavar un hoyo y plantar un árbol. Y eso de alguna manera ilustra, ¿no?, lo que tenemos que hacer. La solución no es la misma. Building back better es lo que dicen, lo que anda dando vuelta. Es cómo lo hacemos, cómo volvemos, cómo reconstruimos, pero mejor, no igual. Y ese desafío nos obliga a tener una mirada más amplia y no caer en las soluciones de corto plazo. Cuando miramos cómo resolver el tema del empleo, el empleo no es cavar el hoyo, es cavar el hoyo y plantar el árbol. El empleo es cómo le damos una vuelta más para que seamos capaces de que la mano de obra que queremos financiar con todas las ayudas hoy día sea mano de obra que se destine a construir un mejor futuro. Y hay muchas propuestas. O sea, aquí no estamos exentos, no estamos pobres de alternativas. Hay muchas alternativas. Alguien ponía en el chat el tema de la construcción en Chile. Mencionaba, en Chile la construcción es muy mala, la energía se nos va por todos lados. Bueno, una de las grandes alternativas para generar empleo rápido y de manera súper descentralizada es la aislación térmica de vivienda. ¿Por qué no podemos subsidiar la aislación térmica de vivienda? Que es una medida que se puede hacer en todo Chile. Maestros constructores hay en todos lados, no se necesita una gran especialización, ni hacer cursos especiales, ni tener diplomados, ni nada, para poder mejorar la aislación térmica de las viviendas. El parque construyó hoy día viviendas, más de 5 millones de casas. Es mucho más que las viviendas nuevas. Por supuesto que las nuevas tienen que hacerse con mejores estándares, pero mejorar las antiguas nos permite no solo crear mano de obra de manera descentralizada, sino también abordar y mejorar las condiciones de vida de la gente, nos permite reducir costos posteriores en calefacción en los hogares, una serie de otros beneficios. Entonces, es cuestión de tener una mirada un poquito más sofisticada, y creo que ese es el desafío, ¿ah?, de cómo lo hacemos. Europa, con el European Green Deal y el acuerdo de reactivación económica, ha sido súper audaz en decir la solución es instalar una economía baja en carbono, porque ellos se propusieron ser
carbono neutral al 2050. ¿Cómo esto lo transforman en oportunidad? Creo que esa es la mirada que nos falta a nosotros. Muchas gracias, Marina Ignacio. Mira, tengo una pregunta aquí de Marcela para Marina. ¿Cómo ves el tema de exportar hidrógeno verde cuando, si bien lo podemos producir con energía sin emisiones, el transporte de después llevar el hidrógeno a mercados lejanos genera emisiones también? Entonces, la pregunta es, ¿cuán verde puede ser esta oportunidad? Mira, el transporte también tiene que ser bajo en carbono. Si es que la cadena de suministro del siglo XXI tiene que ser baja en carbono. Ahora, nuestros mercados para hidrógeno verde, y nosotros, es bien loco, porque nosotros cuando miramos un mapa mundi, miramos América del Norte, América del Sur, Europa y Asia un poco más allá. Miremoslo de la otra manera, po. ¿Quiénes son nuestros vecinos inmediatos al otro lado del mar? Asia y Oceanía. Ellos son nuestros vecinos inmediatos. Ahí están nuestros mercados de hidrógeno, no está en Europa. Nuestro mercado de hidrógeno verde, nosotros tenemos gran potencial para generar hidrógeno. Pero el mayor costo, en términos económicos, no está en el transporte, está en la generación. Ahora, es verdad que el transporte le agrega huella de carbono, pero si tú generas hidrógeno verde, que es carbono neutral, y lo transportas con un transporte, ojalá bajo en carbono o carbono neutral, no hay ningún problema. Los análisis económicos dicen que nuestros mercados están hacia Europa y Asia, perdón, hacia Oceanía y Asia, no hacia el otro lado, porque obviamente para el otro lado tenemos mucha dificultad para llegar y ahí hay otras alternativas a los cuales ellos pueden acceder de manera más barata. El transporte marítimo no es tan caro y es menos en huella de carbono que el transporte aéreo, así que no hay que tenerle susto a la distancia si nosotros miramos a nuestros vecinos para el otro lado. Y tecnologías de transporte baja en carbono también, porque para allá tenemos que avanzar. Gracias. Otra pregunta que es para los dos en realidad, dice, ¿la pandemia justifica el distanciamiento, amplifica la separación entre personas, incluso en algunos casos la imposibilita? Aumenta el desconocimiento, se reduce la colaboración social. ¿Cuál es el rol de la empresa en esta nueva etapa que aparentemente llegó para quedarse? Dale, Ignacio, tú primero. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que cambian definitivamente después de esta situación, pero lo que nos aleja temporalmente. Yo creo que si bien hay algunas cosas como el teletrabajo probablemente se intensifica y se va a quedar, vamos a generar algunos distanciamientos, pero vamos a buscar las formas también de conectarnos. Y si bien hay distanciamientos, también hay miradas de mayor colaboración. Y eso yo creo que en las empresas empieza a tomarse desde ya. Y el rol de las empresas en ese sentido es avanzar en esta mirada del ecosistema, mirar que somos parte y entender que no somos el centro. La naturaleza nos muestra a través de esta pandemia o de tantas otras cosas lo pequeñísimo que somos, lo fácil que es romper todo lo que hemos armado. Y por lo tanto, si llegamos a entender que no estamos en este mundo para dominarlo, los seres humanos somos parte y contribuimos al desarrollo de nuestro planeta. No estamos para dominar las otras especies y hacer lo que queramos con nuestra naturaleza. Lo mismo entonces en la organización social. Las empresas son parte de esa organización social
y están ahí para contribuir con valor. Y esa contribución de valor, yo creo que hoy día se entiende mucho mejor que antes. Sí, yo estoy de acuerdo y además creo que el distanciamiento nos ha hecho valorar la cercanía, nos hace darnos cuenta cuán importante es estar con el otro, cuán importante es el contacto físico. Tal vez tenía que pasar esto para que se hiciera tan evidente, ¿no? Nos echamos de menos unos a otros. Ahora, por otro lado, también todo lo que, el salto que nos hemos pegado en términos de tecnología, del uso de la tecnología, porque la tecnología estaba, pero la usábamos muy poco, todo lo que es precisamente esto, que podemos conversar estando en distintos lugares, si bien tiene toda esa desventaja de la distancia, ¿no? Pero nos genera un mundo de oportunidades. El otro día yo le tomé una hora con el neurólogo, un neurólogo a mi hijo, y el neurólogo me decía, no te puedes imaginar la cantidad de pacientes que están pidiendo hora de otros países, que llevaban meses esperando por atención de un neurólogo, y ahora estamos atendiéndolo online. Entonces, bueno, también hay que mirar el vaso medio lleno. Tiene sus ventajas esto, ¿no? De poder habernos visto obligados a usar esta tecnología que la teníamos todos los días, pero que todos decíamos cuando hay que hacer una reunión online, no, o sea, había que juntarse, ¿no? Bueno, tal vez hay muchas de estas cosas que llegaron para quedarse, pero evidentemente creo que valoramos más que antes el estar cerca de las personas que queremos, ¿no? Sobre todo. Gracias. Marina, hay una pregunta para ti ahora. ¿De qué forma funciona esta mirada que tú nos acabas de presentar si economías como India y China están trabajando full con empresas que son, como tú mostrabas anteriormente, chimeneas? Es que es un mito, ¿eh? O sea, a ver, India y China son mercados tan grandes que ahí hay de todo, por supuesto. India tal vez es más, todavía hay camino por avanzar, y además la tasa de natalidad de India es salvaje, nos va a superar, va a ser la mitad de la población del mundo ligerito, pero China no. China, si bien todavía tiene, por supuesto, mucha producción en carbón, mucha generación a carbón, hoy día son líderes en energías renovables y en producción de tecnología para energías renovables. A mí me sorprendió el otro día conversando con un gerente de una empresa, una gran empresa minera acá en Chile. Yo le comenté esto de que, oye, el dumping, porque, bueno, podría llegar acá, qué sé yo. Me decía, mira, nosotros exportamos cobre sin procesar a China, y parte del cobre que nosotros sacamos no puede entrar a China porque no cumple los estándares. Lo tienen que procesar antes, porque tiene altos contenidos de metales pesados, etc. China está produciendo, está transitando hacia una producción baja en carbono y con mejores estándares. Ellos hoy día están liderando y acaban de, la semana pasada, en la cumbre de las Naciones Unidas de Nueva York, dar a conocer su meta de carbono neutralidad al 2050 y su peak al 2030, que probablemente va a ser antes porque ya está haciendo. Todo el mundo piensa que tiraron las metas un poquito con el tejo pasado, pero ellos en términos de producción están haciéndolo, están transformando su economía a una economía con estándares bastante ambiciosos. Están reduciendo sus emisiones como país. Lo que pasa es que, claro, sus emisiones per cápita aumentan porque están saliendo mucha población de la pobreza, pero sus emisiones netas están reduciéndose y están haciendo grandes esfuerzos y grandes compromisos, y creo que los van a cumplir. Creo que hay que mirarlos con atención. No son las chinas de hace 30 años ni 20.
Gracias, Marina. Tengo ahora, voy a ir terminando con las preguntas en honor al tiempo. Esta puede ser para los dos, pero yo te diría que es más para Ignacio. Dice así, ¿de qué forma funciona esta mira? Perdón, ¿cómo las empresas están considerando aspectos empresariales de largo plazo, tecnología, innovación y también sostenibilidad? Lo que entiendo la pregunta es cómo se balancean todas estas cosas, pero con un futuro de verdad de largo y no en el día a día. La verdad es que siempre es necesario desde el punto de vista de la empresa tener esa mirada de largo plazo. Y esa mirada cortoplacista que hemos tenido en el pasado ha limitado muchísimos avances en hacer más sostenibles los negocios. Hoy día creo que hay un mayor nivel de conciencia respecto de la necesidad de estar mirando y actuando hacia el largo plazo. Y en esa mirada del largo plazo hay innovación, hay desarrollo tecnológico y que hoy día las empresas empiezan a preparar de alguna manera tratando de actuar junto a sus trabajadores para reconvertirlos, para capacitarlos. Hay mucho trabajo y muy urgente que hacer en ese sentido para que el mundo del trabajo evolucione para acoger y generar de los avances tecnológicos una oportunidad. Asimismo, hay mucha innovación que tiene que ver con cómo hacemos una producción más limpia, cómo aprovechamos de mejor manera las energías renovables, cómo generamos producción sin contaminación, cómo construimos una economía circular. ¿No es cierto? Hay mucho avance que tiene que ver con el nivel de conciencia que viene creciendo significativamente. Entonces, ese es el equilibrio. Hagamos subir el nivel de conciencia, vamos tomando esa mirada de largo plazo con una conciencia de que no somos dominadores del mundo, somos parte del mundo y lo construimos todos juntos en colaboración. Cuando ese nivel de conciencia crece, entonces los equilibrios se van dando. Yo agregaría también la importancia que tienen los directorios en las empresas. O sea, esto es necesario bajarlo desde los gobiernos corporativos. Ninguna empresa puede hacer esto si no tiene un directorio que se lo esté respaldando, porque finalmente implica cambiar la mirada y hay que, de alguna manera, alinear los incentivos de los ejecutivos con esta mirada de largo plazo. Mientras tengamos incentivos que son anuales o a lo más a 3 años plazo, mirando siempre los criterios de rentabilidad y de EBITDA, sin poner incentivos de triple bottom line, o sea, qué es lo que está pasando con las comunidades, cómo están tus indicadores de seguridad y salud ocupacional, cómo te estás relacionando con los clientes, cómo está la transparencia y la información, mientras no pongas objetivos de largo plazo. Y también de corto, alineados con los criterios de ESG, los ejecutivos van a seguir trabajando en función de los criterios que le están poniendo. Entonces, creo que aquí hay un rol súper importante de los directorios, de poner la mirada en el largo plazo y alinear no solo el discurso, sino que la estrategia de negocio con estos objetivos. Y ahí quisiera agregar algo más y que tiene que ver también con la pregunta anterior. Yo creo que los niveles de conciencia
están creciendo muy rápidamente en los mercados. Y por lo tanto, eso puede provocar el que los líderes tengan que hacer crecer y alinearse con ese nivel de conciencia. Los mercados también van a mandar, porque si hay empresas con chimenea, el mercado las va a ir excluyendo. El mercado se está moviendo hacia preferir los productos y los servicios de aquellos que son mucho más responsables con el medio ambiente y con la sociedad, aquellos que están construyendo igualdad, no desigualdad. El mercado está tomando conciencia y tiene un tremendo poder. En el día que el mercado ejerza de verdad ese poder, la solución está a mano. Sin duda. Y el mercado hoy día el poder comprador está entre los 35 y los 45 años. Los jóvenes que tienen esos valores son los que van a tener el poder de compra en los próximos 5, 10, 15 años. Entonces, si no somos capaces de alinear la estrategia de negocio con lo que quieren los clientes de los próximos años, no vamos a tener clientes, ¿no? Tan simple como eso. La sociedad está, este nivel de conciencia también se expresa en el voto monetario de cada uno de nosotros cuando compramos. Y cada vez somos más los que tomamos decisiones de compra más informados o más alineados con nuestros principios. Es cuestión de ver hoy día cómo ha aumentado, por ejemplo, los chiquillos que no comen carne. Y no comen carne no porque les caiga mal la carne o porque no les guste, no comen carne porque saben que tiene impactos ambientales enormes y que el planeta no nos da, o sea, los límites del planeta hoy día ellos los tienen mucho más claro que los que lo teníamos nosotros cuando teníamos su edad. Entonces, las opciones de compra de los clientes es algo que tenemos que mirar para poder tener o desarrollar una empresa que esté alineada con los intereses tanto de los consumidores como de los inversionistas del siglo XXI. Hoy día los inversionistas están buscando, a través del divestment, deshacerse de activos intensivos en carbono, y bueno, yo no lo puse en la presentación porque era imposible abarcar tanto, pero durante este periodo el Q2, los primeros 6 meses del 2020, las empresas B han aumentado en más de un 30%. Eso nos muestra que y está generando un alza muy superior a la trayectoria que venía teniendo las empresas B a nivel global. Eso muestra que hay una toma de conciencia que se está de alguna manera reflejando en los negocios, en cómo atraes talento. La atracción de talento, los cabros jóvenes hoy día, ¿qué es lo que buscan? ¿Dónde quieren trabajar? Quieren trabajar en empresas que tengan alineada o de alguna manera alineada su expectativa, con sus expectativas y sus principios. Entonces hay una serie de variables que hace pensar en que incorporar los criterios de ESG, incorporar esta nueva toma de conciencia que dice Ignacio en la estrategia de negocio, es la forma de hacer negocio. Una de las razones por las cuales las empresas ESG han sido más resilientes con el COVID es porque son empresas que tenían mejores relaciones, no solo con sus trabajadores, sino también con sus proveedores. Eso les permitió hacer frente a una dificultad en la línea de suministro, en la cadena de suministro salvaje. ¿Ah? Si tú tenías buenas relaciones con tus proveedores, pudiste salir jugando más rápido frente a este desafío. Y así la resiliencia de la empresa, cuando tiene los criterios incorporados en la estrategia de negocio, termina siendo determinante en su resultado de última línea. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, Ignacio. La verdad que han sido muy buenas reflexiones. A mí por lo menos me queda muy claro la urgencia. Los desafíos no son menores, pero también tenemos de nuestro lado a mucha gente. De hecho, yo creo que muchos de los que estamos conectados es porque nos interesa esto, por lo tanto, creo que van a suceder cosas.
Así que muchas gracias a ustedes por todo lo que Perdona, nos han entregado. Alejandro, Sí. déjame que te interrumpa un poquito el mensaje para los que estamos conectados y que nos interesa. Este es un mensaje que hay que difundir más allá de los conversos. Y ese mensaje se difunde mostrando los números. Esto no es filantropía, esto es rentabilidad, esto es éxito de negocio. Tenemos que convencernos de eso para poder difundir el mensaje. Porque si no, cae en tierra infértil. Entonces hay un win-win, ¿no? Hay un círculo virtuoso que hay que ser capaces de mostrar. Sí. Sí, y nos queda mucho también, mucho trabajo, pero yo creo que cada vez somos más los que estamos claros de la urgencia que tenemos que hacernos cargo de estos cambios, ¿no? Yo creo que también, así como tú, creo que no se puede de otra forma. Así que bueno, agradecido nuevamente a ustedes dos y a todos los que nos han acompañado. Esta presentación la vamos a subir también en breve a nuestro canal de YouTube y también estaremos en las redes sociales, en nuestra página también de Cibnetic.cl, donde también podrán verlo, porque como dice Marina, no basta con conversar, tenemos que llevarnos un buen mensaje, pero después hay que accionar. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Alejandro, gracias, Ignacio, un placer. Gracias, Marina, a ti, gracias, Alejandro, gracias a todos los que estuvieron presentes. Cibnetics Chile presentó Sesión Futuro.